Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les hablaremos acerca del diagnóstico de las leucemias agudas y crónicas. Acompáñanos. Bueno, primeramente les voy a hablar algo general acerca de las leucemias. En sí, las leucemias se las puede definir como la proliferación neoplásica de las células hematopoyéticas en una estirpe celular con posterior, o sea, la proliferación y expansión. Cuya acumulación se acompaña en sí con la disminución del tejido hematopoyético normal en la médula ósea, y también es esto en un inicio. Luego va a haber lo que es invasión de la sangre periférica y también de otros tejidos. Clásicamente las leucemias se las puede clasificar en cuatro grandes grupos, lo que es la leucemia mieloide aguda, la leucemia linfoide aguda, la leucemia mieloide crónica y la leucemia linfática crónica. Esto en concordancia al tipo de células eh, hematopoyéticas a las cuales afecte. Las leucemias agudas, en sí, la población celular predominante va a estar formada de lo que son las células inmaduras, como lo son los blastos, y en las crónicas la celularidad presenta un mayor estadio madurativo. De ahí que las agudas por lo general van a presentarse de una manera brusca y van a avanzar rápidamente, mientras que las crónicas van a tardar mucho más tiempo en ser asintomáticas sin necesitar tratamiento. En cuanto a la etiopatogenia, se han descrito cierto tipo de cromosopatías que van a afectar a lo que son la aparición de leucemias, también lo que son las radiaciones ionizantes, cierto tipo de fármacos mielotóxicos, virus y ciertos factores genéticos. Bueno, en sí las leucemias agudas. Las leucemias agudas son proliferaciones neoplásicas de las células hematopoyéticas inmaduras, cuya acumulación progresiva se acompaña en sí con la disminución de la producción de las células sanguíneas normales, como lo son, o sea, disminución en sí de los leucocitos, los hematíes y las plaquetas. Dentro de las leucemias agudas en sí existen dos grupos, dependiendo del tipo de célula que prolifera. Cuando se trata de una leucemia linfoblástica, cuando la célula neoplásica tiene origen linfoide, de ahí, o sea, con la formación futura de lo que son los linfocitos o glóbulos blancos. Y cuando se trata de una leucemia mieloide, si la célula neoplásica tiene origen mieloide, que va a ser en forma futura, va a ser la formación de glóbulos rojos, plaquetas y cierto tipo de linfocitos. La leucemia aguda linfoblástica cabe destacar que es la más frecuente en los niños, que a diferencia de los adultos. Sin embargo, las leucemias agudas mielodisplásicas son más frecuentes conforme aumenta la edad. Hay que tener en cuenta eso. A lo referente a la clínica que se van a presentar en las leucemias agudas, que por lo general va a ser mucho más agresivo que las leucemias crónicas. Tenemos que van a sobresalir lo que son los síntomas constitucionales, como lo es la astenia, debilidad, pérdida de peso o también lo que es la sudoración nocturna. A lo que refiere a los síntomas por infiltración de la médula ósea, va a ver lo que es por desplazamiento de la serie roja, produce lo que es anemia, y de la serie blanca, la serie plaquetal, se produce lo que son la diástasis o cómo pueden producir lo que son hemorragias, como lo que es la púrpura, epístasis y muy característico en este tipo de leucemia, lo que es la gingivorragia. En referente a lo que son los síntomas por infiltración de algún órgano o tejido, algo característico a presentarse va a ser lo que es la hepatomegalia, hipertrofia gingival, infiltración de la piel y menos frecuente en el sistema nervioso central. En las leucemias linfoblásticas principalmente puede aparecer lo que es el dolor óseo o también a la presión por infiltración subperióstica, así como también se pueden presentar lo que son adenopatías y esplenomegalia. Con mayor frecuencia la infiltración de la piel, o sea, en el mediastino, se produce por lo general por variedades de las células T. Dentro de otros síntomas se puede producir lo que son las coagulopatías intravascular diseminada, que es muy frecuente en la leucemia tipo polimielocítica, agravando en sí la tendencia hemorrágica como lo es secundaria a una trombopenia.
Referente a lo que son los datos de laboratorio, normalmente se objetivan, o sea, se objetan lo que son las citopenias. Va a ser muy característico encontrar lo que es una anemia, una trombopenia, una neutropenia y presencia de lo que son los blastos en la sangre periférica. Aunque hay que tener en cuenta que inicialmente hasta un 10% de las leucemias pueden presentar un hemograma solo con leves alteraciones, sin presencia de lo que son los blastos en la sangre, algo que comúnmente se la conoce como lo es una leucemia aleucémica, donde el recuento leucocitario puede ser alto, bajo e inclusive puede ser normal, confundiendo aún más lo que es el diagnóstico. De las leucemias crónicas. Primero tenemos lo que es la leucemia mieloide crónica. Esta es una proliferación clonal con origen en una célula madre pluripotencial. Comúnmente se da en las tres series de hematopoyéticas y se va a caracterizar por tres rasgos principales. Primero tenemos lo que es la intensa proliferación de la serie granulocítica, que generalmente se manifiesta en sangre, médula y órganos hematopoyéticos, fundamentalmente en lo que es el vaso. Tiene una evolución típicamente bifásica. Esto se refiere a que tiene una fase crónica prolongada de duración aproximada de 3 años y de fácil control, y una fase final conocida como aceleración y crisis blástica de curso agresivo y resistente a tratamiento, de duración media de 2 a 4 meses. Por último tenemos la presencia de lo que es un marcador cromosómico conocido como el cromosoma Filadelfia. Luego tenemos lo que es la leucemia linfática crónica. Esta se caracteriza por la proliferación clonal maligna de los linfocitos B maduros. Frecuentemente se va a dar en pacientes adultos de países occidentales, pero propiamente es una enfermedad del anciano. Y bueno, predomina más en el varón que en las mujeres. Para el diagnóstico, debemos de tomar la clínica. Es así que vamos a hablar de la clínica en la leucemia mieloide crónica. Aquí tenemos una fase crónica que viene dada por síntomas inespecíficos como astenia, anorexia, pérdida de peso, dolor o sensación de plenitud en hipocondrio izquierdo, esto ocasionado por la esplenomegalia. Esta fase crónica, tiene una duración variable, puede ir de 1 año hasta los 3 a 4 años. Y tenemos la fase acelerada. Esta se va a dar por un deterioro del estado general, presencia de adenopatías, dolores óseos, fiebre, crecimiento progresivo del vaso y va a tener una duración más corta de 2 a 4 meses, pero puede venir acompañada de lo que sería una crisis blástica, que generalmente es como una leucemia aguda que tiene difícil control al tratamiento. Para los estadios de la leucemia mieloide crónica tenemos unas características comunes para los estadios 1, 2 y 3, como la edad mayor o igual a 60 años, vaso mayor a 10 centímetros por debajo del borde costal, los blastos mayor al 3% en la sangre periférica o mayor al 5% en la médula ósea, basófilos mayor al 7% en la sangre periférica o mayor al 3% en médula ósea y plaquetas mayor a 7000 por 10 a la 9 sobre litro. En este caso, el estadio 1 debe cumplir con 0 o 1 características de las anteriores mencionadas, el estadio 2 con 2 características, el estadio 3 con 3 características y el estadio 4 que cumple con más de una de las siguientes características: una evolución clonal citogénica con blastos mayor a 15, blastos más promielocitos mayor al 30% y basófilos mayor o igual al 20%, y plaquetas menor a 100 por 10 a la 9 sobre litro. Ahora hablaremos acerca de la clínica de leucemia linfoide crónica. Aquí, el 70% de los pacientes son diagnosticados en una analítica de rutina. Los síntomas más frecuentes son adenopatías generalizadas, astenia y pérdida de peso. No es infrecuente una historia previa de infecciones recurrentes causadas por la hipogammaglobulinemia que tienen estos enfermos. Lo más característico es la presencia de una linfocitosis absoluta que varía de 5 a 500 por 10 a la 9 sobre litros, pero en la mayoría de los casos es superior a 20 por 10 a la 9 sobre litro. En el 20% de los pacientes se halla anemia o plaquetopenia. Un 10 al 25% de los casos desarrollarán anemia hemolítica autoinmune, que en ocasiones se pone de manifiesto al iniciar el tratamiento. La plaquetopenia autoinmune es poco frecuente, alrededor del 2%, y la aplasia pura de la serie roja y neutropenia autoinmune son todavía más raras. Se va a iniciar la exploración clínica con la toma de signos vitales, ya que un alto porcentaje de enfermos consultan por fiebre tanto al inicio de la enfermedad
como durante el tratamiento. Se debe observar además detenidamente la piel en busca de lesiones cutáneas o signos de sangrado. Se debe explorar las posibles adenopatías cervicales, supraclaviculares, axilares e inguinales. Se debe explorar también la orofaringe en búsqueda de focos infecciosos, aftas o hipertrofia gingival. En caso de pacientes que sean ya diagnosticados y que consulten, se debe explorar el orificio de entrada y el túnel del catéter permanente en busca de signos inflamatorios. Se debe realizar la auscultación cardiopulmonar en busca de una patología de base o un proceso infeccioso asociado. Se debe explorar el abdomen en busca de visceromegalias, masas adenopáticas palpables, líquido libre y puntos dolorosos. Además, también es necesario explorar el sistema nervioso central para destacar o descartar posible infiltración o un foco infeccioso. Leucemia mieloide crónica. En el interrogatorio y el examen físico, en la historia natural de la leucemia mieloide crónica, puede dividirse en dos fases claramente distinguibles, la crónica o rexia y en oportunidades con un síndrome anémico estable, y la fase blástica, que suele presentarse con fiebre y pérdida de peso. La característica clínica más notoria es la presencia de un vaso palpable de tamaño moderado o grande, en el 70 al 80% de los casos. Algunos pacientes pueden tener hemorragias en forma de púrpura o de sangrado fácil. Examen de sangre periférica. Los hallazgos hematológicos que orientan al diagnóstico son leucocitosis, que generalmente está en el orden de 200.000 milímetros cúbicos. Puede existir anemia generalmente moderada. Las plaquetas pueden estar normales en número, disminuidas o exageradamente elevadas. La fórmula leucocitaria muestra un predominio absoluto de neutrófilos segmentados, mielocitos y hasta un 5 al 10% de blastos mieloides. Un 20% de los pacientes se hallan asintomáticos y el diagnóstico se establece por un hemograma de rutina. En cuanto al extendido de médula ósea, se muestra una proliferación de elementos mieloides en todos los estadios madurativos, que desplazan el sector criopoyético y megacariocítico. Puede existir un grado variable de fibrosis en el momento del diagnóstico. La fosfatasa alcalina leucocitaria. Esta es una enzima leucocitaria de la que se desconoce su función específica. Normalmente está aumentada en infecciones, en estrés, en el tratamiento con corticoides y en la enfermedad de Hodgkin. En cuanto a la vitamina B12, los niveles están aumentados debido al incremento de la transcobalamina. En cuanto al ácido úrico, está regularmente elevado debido al incremento del recambio celular. Y sobre los estudios citogenéticos, entre el 80 y 90% de los pacientes con diagnóstico clínico de leucemia mieloide crónica presenta un marcador cromosómico en las metafases obtenibles en la médula ósea, que consiste en la ruptura de los brazos largos del cromosoma 22, cuyo material genético se reubica una translocación en los brazos largos del cromosoma 9. En cuanto a la leucemia linfoide crónica, la leucemia linfoide crónica es una enfermedad caracterizada por la proliferación de linfocitos morfológicamente maduros que gradualmente invaden la sangre periférica, la médula ósea, los ganglios y los vasos, y eventualmente los tejidos extralinfáticos pueden verse afectados. En cuanto a los signos y síntomas, tenemos que en la piel del 25 al 50% de los casos puede tener infiltración cutánea en algún momento de su enfermedad. Estas lesiones pueden ser confundidas con una psoriasis o una micosis fungoide. En cuanto a las adenopatías, las mediastinales son infrecuentes, pero en el abdomen se van a presentar en más del 90% de los casos, y estas pueden causar una obstrucción del colédoco, el intestino o los vasos, como la vena cava inferior. En el hígado, la infiltración hepática puede causar ictericia, colestática y un agrandamiento del órgano. En los pulmones, en estadios avanzados y tardíos de la enfermedad, hasta un 30% de los casos puede presentar infiltrados pulmonares y o un derrame pleural.
En la susceptibilidad a las infecciones, la hipogamaglobulinemia está vinculada a una falla en la maduración de las células productoras de anticuerpos y esta predispone a infecciones en la piel, en las vías aéreas y en el tracto genitourinario. También puede provocar formación de abscesos y la aparición de herpes zóster. También puede haber el síndrome de Richter. Este se denomina así a la aparición de un tumor retroperitoneal masivo con histología de linfoma histiocítico o de Hodgkin, y también puede presentarse en un 5% de los casos. Si los síntomas y signos sugieren que el paciente presenta leucemia, se necesita realizar exámenes de sangre y médula ósea para confirmar este diagnóstico. Entre los exámenes tenemos el recuento de células sanguíneas. En los pacientes que presentan leucemia mieloide crónica, va a ser evidente el aumento de glóbulos blancos. Así también estos se van a presentar con muchas células inmaduras llamadas mioblastos. También es una característica importante que va a existir una disminución en lo que es el número de glóbulos rojos y plaquetas. La prueba de médula ósea. Las personas con el diagnóstico de leucemia mieloide crónica en la médula ósea a menudo van a presentar un signo hipercelular debido a que está llena de células leucémicas. En la prueba de química sanguínea. Estas pruebas no se recomiendan de uso exclusivo para el diagnóstico de leucemia mieloide crónica, pero sí se pueden usar para detectar problemas hepáticos y renales asociados a la leucemia mieloide crónica. Para hablar de las pruebas genéticas, algún tipo de prueba genética se va a realizar para determinar si está presente algún cromosoma Filadelfia y el gen PCR-ABL. Este tipo de prueba se utiliza para confirmar el diagnóstico de leucemia mieloide crónica y aprender más sobre las células de este tipo de patología. En la citogenética convencional, esta prueba consiste en observar los cromosomas, las secciones de ADN, con un microscopio para detectar cualquier cambio. También se lo denomina como determinación de cariotipo. Debido a que los cromosomas se pueden ver mejor cuando la célula se está dividiendo, una muestra tanto de sangre o de médula ósea tiene que ser cultivada en un laboratorio, de modo que las células comiencen a dividirse. Esta técnica requiere de tiempo y no siempre tiene éxito. Las células humanas normales tienen 23 pares de cromosomas, como vemos en la imagen izquierda, cada una de las cuales va a tener su propio tamaño definido, mientras que la imagen derecha, las células leucémicas de muchos pacientes tienen el cromosoma normal llamado cromosoma Filadelfia, que tiene la apariencia de una versión más corta del cromosoma 22. Esto sucede cuando se intercambian secciones de translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Cuando, por ejemplo, no podemos detectar este tipo de cromosomas, se utilizan otras pruebas para detectar el gen BCR-ABL, y otras pruebas de cromosomas también pueden encontrarse en la prueba citogenética. Tenemos ahora la hibridación in situ con fluorescencia. Esta prueba se conoce como la prueba de Fish y es otra forma de examinar los cromosomas. En esta se puede utilizar tintes fluorescentes especiales que solo se adhieren a ciertos genes o partes del cromosoma. En lo que es la leucemia mieloide crónica, la prueba de Fish se puede usar para observar secciones específicas del gen BCR-ABL en los cromosomas. Y se puede usar también en la muestra regular de sangre o de médula ósea sin necesidad de primero hacer cultivos de células. Por lo tanto, aquí los resultados van a estar disponibles más rápido que las citogenéticas convencionales. Tenemos ahora la reacción de cadena polimerasa. Esta prueba es súper sensible y se puede identificar con más facilidad el gen BCR-ABL, que son las células de la leucemia, y medir cuánto hay del mismo. Puede hacerse en muestras de sangre o de médula ósea y se puede detectar cantidades muy pequeñas de este gen, cuando ya el médico no puede detectar el cromosoma Filadelfia. La prueba PCR se utiliza para ayudar a diagnosticar la leucemia mieloide crónica y también es útil después de un tratamiento para saber si aún hay copias de este gen. Si es que sí existen copias, esto significa que la leucemia sigue presente, aun cuando las células no se pueden observar con un microscopio. Estudios por imágenes. Aunque no son necesarios para diagnosticar la leucemia mieloide crónica, a veces se pueden realizar estudios por imágenes para identificar la causa de los síntomas o para identificar visceromegalias. Entre los estudios de imágenes que se pueden realizar se encuentran la tomografía computarizada. Se indica si existen adenopatías o en caso de sospecha de daño en un órgano como el vaso.
En algunos casos se puede utilizar una tomografía para guiar con precisión una aguja de biopsia hacia la anomalía sospechada como un absceso. Imágenes por resonancia magnética. Las imágenes por resonancia magnética son muy útiles para examinar el cerebro y la médula espinal. La ecografía. Se puede usar para observar los ganglios linfáticos cercanos a la superficie del cuerpo o para observar visceromegalias. Eso es todo por hoy. Gracias por su visualización y nos vemos en un próximo video.